Bueno, la parte más difícil fue habernos quedado sin nada. O sea, no teníamos plata. ¿Cuál fue el momento más oscuro de esa transición tan grande que fuera de que perdieron el negocio en el que habían puesto todos sus sueños, todas sus vidas durante 20 años? Llegan a un nuevo país a reinventarse, a volver a nacer. Empecé en Las Flores, donde el primer día no me doblaban las manos. Yo decía, no voy a ser capaz. Pero entonces yo para escribir, a mí no me doblaban del frío y temblaba. Y yo decía, no voy a ser capaz con esto, no voy a ser capaz con esto. Y empecé a leer, a apasionarme sobre los patrones del dinero. Porque en particular, desde muy pequeña, he sido muy ambiciosa. Es más, recuerdo que cuando tenía como 4 años, le vendí toda la ropa a mi mamá por unas monedas. Entonces, y ahí mismo cogí esas monedas y me las fui a gastar. Siempre como que recordé eso, que era como era tener plata, pero era como esa ansiedad que me la tenía que gastar toda. Y que no podía tener unas gafas, tenía que tener 10 gafas. No podía tener una crema para la cara, tenía que tener 20. Hola, hola, bienvenidos a Libre Press. Hoy tengo una invitada así de corazón a corazón. Es mi hermanita Olga Ospina. Justo esta invitación viene para hablar de cómo has hecho este cambio tan importante en tu vida, cómo te has reinventado a través de una crisis muy dolorosa, después de una quiebra económica fuertísima, después de tener una empresa gigante en Colombia, migrar, volver a empezar de cero y ahora ser una asesora financiera que ayuda a muchas familias latinas. ¿Te gustaría encontrar herramientas para reducir tus próximos impuestos? Hola, soy Olga Ospina, experta en planificación financiera. Estoy súper orgullosa de ti. Muchísimas gracias por estar en este episodio de Libre Press. Mil gracias por invitarme. Divina. Bueno, Olga, yo quiero que nos empieces contando cuál fue el momento más difícil de tu vida, cuando de un momento a otro todo cambió y desde ahí viene como gran cambio y toda una lección que quieres transmitirnos hoy. Bueno, yo pienso que el momento más difícil de mi vida fue cuando me tocó reinventarme. Llegamos acá hace 3 años, pero nunca se me pasó por la mente que el sueño que habíamos construido durante 20 años, junto con mi familia, se fuera a desboronar y fuéramos a quedar prácticamente sin nada. Donde llegábamos a un país donde inicialmente pensábamos que era todo así de sencillo, con nuestras cuentas alegres, pero nos chocamos con una realidad que no era esa, que era todo muy diferente. Me tocó reinventarme. ¿De qué Eh, forma, qué fue lo que pasó? ¿Qué trabajo tenías? ¿Qué hacía Olga durante 20 años con su negocio familiar? Teníamos una empresa de lácteos, algo muy sólido, algo muy fuerte, donde en ese momento la misión de nosotros era ayudar a dar muchos empleos y ayudar a muchas familias. En la pandemia nos cogió fuera de base porque pues yo creo que muchas personas no estábamos preparados para una pandemia, no nos imaginábamos nunca, a mí nunca se me pasó, ni yo creo que a muchas personas, lo que vivimos, y no estábamos preparados financieramente. Y adicional a eso, acabábamos de dar un paso grandísimo donde habíamos hecho una inversión, donde teníamos unas líneas nuevas para penetrar unos mercados que teníamos unas proyecciones financieras que deberíamos cumplir para poder lograr y poder seguir en el crecimiento esperado. Y a raíz de la pandemia, pues todos esos planes se nos vinieron abajo y pues nos tocó, bueno, volver a empezar, tomar decisiones drásticas y decidimos venirnos para este país. Entonces nos tocó volver a empezar con algo que nunca nos imaginábamos, y llegamos a este país eh, con una visa de inversión donde
compramos una empresa de taxes y ahí empezamos de cero, pero nos imaginábamos todo muy fácil. Nos imaginábamos que íbamos a tener la oficina y que iban a llegar los clientes y que íbamos a empezar a producir. Y resulta que acá llegamos a un país, que aunque llegamos a Miami, donde se siente el calorcito, entre comillas, porque hay mucho latino, pero igual uno no conoce a nadie. Y uno llega con el ego, ah, no es que yo soy esto, yo fui esto, y aquí no somos nadie. O acostumbrada a que me hicieran todo, y acá me tocaba era a mí hacer todo. ¿Cuál fue el momento más oscuro de esa transición tan grande que fuera que perdieron el negocio en el que habían puesto todos sus sueños, todas sus vidas durante 20 años? Llegan a un nuevo país a reinventarse, a volver a nacer. ¿Y a qué se tiene que enfrentar Olga, su esposo, su hija en ese nuevo país, fuera de lo que nos has contado? ¿Cuál fue la parte más difícil de la vida de inmigrante? Bueno, la parte más difícil fue habernos quedado sin nada, o sea, no teníamos plata, nadie nos conocía, entonces uno de los dos se tenía que ir a trabajar, porque pues mientras empezábamos, entonces la decisión, yo era la que tenía el permiso de trabajo, yo me fui a trabajar, pero los trabajos acá pues tenía que estar dispuesta a, bueno, a lo que me, entre comillas, pues a lo que me resultara. Ujú, Gracias al Señor, pues siempre, nunca me faltó trabajo. Empecé en las flores, ujú. donde el primer día no me volaban las manos, yo decía, no voy a ser capaz, pero ya después me empecé a mover como, ¿Por qué? ya ¿Cómo es trabajar con flores? ¿Cómo así que no? por el frío, Ah, porque se trabaja a una temperatura, entonces a mí, yo para escribir, a mí no me doblaban del frío y temblaba, y yo decía, no voy a ser capaz con esto, no voy a ser capaz con esto. Y, bueno, ya el tercer día ya estaba como si nada. Entonces ahí fue donde mi mente dijo que uno se puede adaptar, o sea, que se tiene uno que adaptar a los retos que le pone a la vida. y después, ¿qué vino después de las flores? Después de las flores, trabajé como mesera, que bueno, pues que igual me pareció súper chévere porque siempre me ha gustado ese contacto con la gente, siempre he sido apasionado por servir. Entonces, bueno, me disfruté del trabajo, pero pues nunca me imaginé en mi vida que iba a pasar por las flores, iba a ser mesera. Aunque bueno, gracias al Señor he sido bendecida porque donde he estado me he sentido muy feliz y muy cómoda. O sea, he aprendido también como el agradecer las oportunidades que Dios nos pone y en ponerle ese amor tan grande a lo que me toque hacer, porque siempre lo he hecho con mucho amor. Para mí el trabajo es una bendición. Amén, sí, el trabajito es una bendición, pero igual me imagino que todo ese proceso de dejar la familia, el país, volver a empezar de cero, después de tener una empresa gigante de lácteos reconocidísima en Colombia y quedarse sin nada y volver a empezar. ¿En qué momento Olga empieza a replantear su vida? O sea, llega un momento en el que dices, acá hay algo que tengo que empezar a cambiar durante esa reinvención y es nuevo ser de Olga Ospina, reinventándose y tratando de salir adelante con su familia. Bueno, siempre porque uno nunca, para uno dejar el pasado atrás no es fácil, entonces siempre me preguntaba y empecé a leer, a apasionarme sobre los patrones del dinero, porque en particular, desde muy pequeña, he sido muy ambiciosa. Es más, recuerdo que cuando tenía como 4 años, le vendí toda la ropa a mi mamá. Y Sí. yo, o sea, no sé de dónde cogí yo y le vendí eso a la empleada por unas monedas, entonces, y ahí mismo cogí esas monedas y me las fui a gastar. Entonces, siempre como que recordé eso, que era como era tener plata, pero era como esa ansiedad que me la tenía que gastar toda y que no podía tener unas gafas, tenía que tener 10 gafas, no podía tener una crema para la cara, tenía que tener 20. Entonces era como ese derroche, como esa abundancia que cuando llegué aquí empezó a cambiar.
empezó a cambiar porque no teníamos la misma plata y empecé a valorar el dinero. Pero cómo fue ese proceso? Me imagino que cuando llegaste aquí, igual sin plata querías comprar las 20 cremas. Cuando yo llegué aquí, empecé a hacer el mismo patrón. Cuando me dieron el social que me iba a comprar a cualquier almacén, que me ofrecían cualquier tarjeta de crédito, empecé a tener cuánta tarjeta me ofrecían, porque no conocía el sistema. Llegué a acumular en 8 tarjetas de crédito y empecé a gastar, porque yo digo que a veces eso es como un patrón, como una ansiedad. Empecé también a gastar y empecé a tener el mismo comportamiento, o sea, a pagar y a gastar y a comprar como a las malas. Entonces eso fue pues que me hizo recapacitar, que yo decía, bueno, no, yo, o sea, ya nos pasó esto, yo creo que estamos aquí, yo tengo que empezar a cambiar mi patrón con el dinero. Y pasó lo de mi hermana, lo de nuestra hermanita, nuestra ángel que está en el cielo. Cuando yo veo que mi hermana de 50 años, que de un momento a otro se enferma, sana, se la lleva un cáncer terminal en 6 meses. Yo ni siquiera me pude despedir de ella, entonces veo que la vida es que nos puede cambiar en un segundo. Entonces eso me hizo cambiar, me hizo pensar que yo tenía que cambiar mis patrones, que yo tenía que empezar a cambiar mis finanzas, empezar a quería salirme de deudas, quería comprar algo que me protegiera, porque yo decía, bueno, y entonces si yo me enfermo en este país, ¿qué pasa? O yo no, nosotros no tenemos esa mentalidad, o sea, desafortunadamente nosotros la mentalidad que tenemos es de gastar, de que nunca nos va a pasar nada, no nos inculcan eso. Entonces, a raíz de eso, empecé a averiguar cómo podía empezar a salir de deudas, cómo podía mejorar mi crédito, cómo podía tener una protección, cómo la podía disfrutar en vida. Y cuando yo empiezo a conocer toda esa información, yo digo, uy, madre, pues yo, ¿por qué no conocí esto antes? De los pequeños hábitos y de los pequeños cambios que tú haces a diario, ahí es donde tú ves el cambio, porque no es fácil. No es fácil. Entonces, cuando yo empiezo a conocer toda esa información, eh, empiezo yo a apasionarme y yo digo, no, pero bueno, a mí me gusta, o sea, me encanta porque ni siquiera es un trabajo, me encanta hablar con la gente, me encanta servir. Me encanta enseñar, me encanta transmitir. Pasamos por una quiebra, pasamos por algo, o sea, que nos quedamos sin nada, lo de mi hermana. Entonces digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer para esta información que yo tengo, así como estoy cambiando mi vida financiera, mi base financiera, yo puedo hacer para transmitirle esto a muchas familias? Y cambiar también la vida de muchas familias y el patrón de con el dinero y la base financiera que tenemos nosotros, más que todos los latinos, porque nosotros los latinos somos súper pilosos, emprendedores, mejor dicho, tenemos una chispa grandísima, pero a veces no llegamos más lejos, primero porque no tenemos la información, y no tener la información nos quita poder, porque no la tenemos. Y segundo, porque nos creemos que nunca nos va a pasar nada. Entonces no nos preparamos financieramente. Entonces, bueno, es que yo me compro esto porque mañana, si mañana me muero, ¿qué me llevo? Pues era mi mentalidad siempre. No, es que yo me compro esto en ropa porque si mañana me muero, ¿qué me llevo? Entonces, tengo ya 45 años, llegué a este país, entonces si yo mañana me enfermo, ¿quién me mantiene? Porque no tengo un fondo de reserva, porque nunca me enseñaron para qué se tenía un fondo de reserva. Mira lo que pasó en el COVID, mira lo que pasó en el COVID, y así eso como que no nos sensibilizó lo que nos tenía que sensibilizar. Que muchas personas, por no tener un fondo de reserva, perdieron su vida, porque les tocó salir a exponerse a un virus, a algo, porque tenían que trabajar para poder comer. Entonces mira que todo eso uno no lo sabe. Uno no lo sabe cómo puede pagar sus deudas, cómo puede tener, cuál es la importancia de un fondo de emergencia, cómo puedo invertir, cómo puedo poner a trabajar mi dinero para mí, cómo puedo empezar a planear mi jubilación, cómo puedo tener un sueño, cómo puedo tener una meta financiera, cómo puedo comprar mi casa.
cómo puedo cambiar de carro, cómo puedo viajar, o sea, tantas cosas. Cómo poder asegurarle el estudio a mis hijos. Porque en algo particular, que te lo confieso, yo nunca tuve otro hijo. ¿Por qué? Porque siempre pensaba que yo no quería que le faltara nada. Y yo decía, no, es que yo a Valeria le voy a pagar la mejor universidad, le voy a pagar la mejor especialización, Valeria va a tener el mejor estudio. Y te soy honesta, a mi hija nos cambió la vida y no le pude pagar la universidad. Mi hija le tocó llegar acá y fue la primera que empezó a trabajar, porque en Colombia ella, con la pasión con los caballos, ella era una súper chalana, y esa pasión y ese amor llegó acá y empezó también ella a dar clases de chalanería. Entonces empiezo yo a encontrar todo eso y me empiezo a apasionar por el tema financiero. Saqué mi licencia de seguros. Soy una profesional financiero, pero más que eso, para mí soy como una educadora. Mi misión es encontrar todos los días una persona, una familia, que yo le pueda dar toda esta información. Vea, por mí me da un micrófono, porque yo a veces como que es algo que tú lo quieres transmitir, como si tú tuvieras la cura de una enfermedad y se la quisieras contar a todo el mundo, pero lo pongo como un reto, como un reto. O sea, yo creo que la parte más bonita de toda tu historia es cómo tuviste que perder todo, quedarte sin nada, experimentar una quiebra económica, además, saber qué es el destierro, perder el contacto directo con tu familia, la muerte de nuestra hermana. O sea, fue una época en una pérdida tras otra pérdida, tras otra pérdida. Y cómo a través de la pérdida, Olga empieza a pensar en, no, o sea, ya es momento de ganar. Pero es interesante ver cómo desde muy joven, desde antes de la quiebra, había este patrón de miedo a perder y por eso comprabas 10 cremas o 20 de las mismas. Y por eso no quisiste tener otro hijo porque decías, no, porque no le quiero dar todo y tiene que tener todo. O sea, había un miedo interno a la escasez. Y ese yo creo que es el patrón que no te dejaba ser próspera en los negocios. O sea, fuiste próspera en un momento, pero después de la quiebra, mientras te volvías a reinventar. Y por eso hace mucho quería entrevistarte, porque me impresiona la forma en la que has logrado darle luz a esa herida y a esa oscuridad que has cargado durante toda la vida y que, bueno, la hemos tenido que trabajar en familia. Y cómo Olga empieza a amarse y a hacer un proceso de sanación a través de esta prueba tan grande, a través del miedo a la pérdida, porque yo siento que si uno tiene miedo a perder, pues más pierde. Y es un patrón, entonces puedes recuperarte, pero si sigues con el patrón inconsciente del voy a perder, no voy a tener lo suficiente, pues ese es el mensaje que le estás mandando a la vida allá afuera, al universo, y puedes tener un poquito y vuelves y lo pierdes. ¿Cuántas veces Olga experimentó esas pérdidas o sea, cuántas veces repetiste el patrón para poder llegar a empezar un proceso de sanación y decir, acá hay un patrón, esto lo tengo que cortar? No, muchas veces. ¿Cómo llega Olga del miedo a la pérdida a trabajar con seguros? Por todo lo que me pasó, y más que vender un seguro, porque no, yo creo que es lo que se da con todo, porque es importante, es poder educar, poder transmitir una información, una base financiera, que cuando una familia, una persona entiende esa base financiera, de tener lo que te decía, un fondo de reserva, de saber cómo invertir, de saber cómo pagar sus deudas y de tener una protección, ahí es donde se da todo y ahí es donde puede cambiar la vida de muchas personas. Entonces ahí es donde ese trabajo o esa pasión o llegar a ser profesional financiera me ha dado como mucha luz, me ha dado como volver a nacer, como volver a tener un sueño, como ¿Te volver a imaginaste tener... alguna vez trabajar con números, siendo profesional financiera, siendo una persona de trabajar siempre con la gente? ¿Cuándo Olga se imaginó estar Pues
No presupuestos para ayudarle a alguien a mantener el presupuesto de la familia en una semana. Te soy honesta. A mí, mi pasión siempre ha sido el contacto con la gente, el servicio al cliente, el vender, porque desde pequeña me miraba qué hacía para buscarme la plata. Y hice una maestría en finanzas, te soy honesta. Pero esa maestría la hice más por complemento, no porque me gustaba. A mí no me gustaba, a mí lo que toda la vida me ha gustado es, yo siempre he dicho que es trabajar de mentiras, es estar en contacto, es estar en ventas, vender, ponerme una meta, pero los números nada. Entonces acá también le he cogido ese amor, porque si yo no conozco mis cifras, si yo no conozco en qué me gasto la plata, si yo no hago un presupuesto, si yo no sé qué son mis metas, o sea, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, reinventándome yo, queriendo cambiar yo, fue donde encontré esa pasión, diciendo, bueno, yo lo estoy haciendo, yo le puedo ayudar a muchas personas a hacerlo. Me encanta esto, es una información de mucho valor. Empecemos, y en donde volví a soñar. Pero gracias a Dios ya has alcanzado una libertad financiera que te permite ayudar a otras personas. Yo sé que uno nunca se termina de sanar al 100% y que todos los días escoges ser una mejor versión de ti y que no podemos bajar la guardia y seguramente el día que bajes la guardia vas a tener que volver a aprender, a reaprender y que es el camino de todos porque nos graduaremos el día que se termine este viaje, ¿no? Pero la parte que más me llena de orgullo de todo lo que has vivido en estos últimos años, de cómo has superado las crisis, los momentos difíciles, cómo has peleado contra tu propio ego, de cómo yo, con un máster en finanzas, con una vida divina en Colombia, con 3 carros, con empleada, con 20 cremas, 50 lociones, llegar a trabajar distribuyendo, preparando flores, ganándose $12 la hora, aguantando frío, con las manos congeladas. Después me imagino el otro, como yo, con esta especialización, con esta vida, trabajar en un restaurante, como yo. Pero siento que es parte del proceso más lindo y gracias a Dios sé que estás súper orgullosa de esas partes tuyas que han sabido morir contigo para poder darte la libertad que tanto te has soñado y es una libertad más bonita porque no hay libertad con miedo y la forma más linda de tener libertad es tener una estructura y eso a muchos nos cuesta y lo tenemos que aprender todos los días y más en una familia como la nuestra en que crecimos con tanta libertad y haciendo siempre lo que queríamos y creyendo que en la vida todo es divino y es maravilloso y es divino crecer así. Pero por otro lado hay muchos semáforos rojos que cuando uno va creciendo y la vida le va poniendo obstáculos, pues uno va entendiendo que, bueno, hay que hacer las cuentas, hay que hacer un presupuesto, no te puedes gastar todo lo que tienes, hay que pensar en el futuro. Para mí ha sido muy lindo ver toda tu evolución y cómo has superado ese miedo a la pérdida por medio de los seguros y esos seguros te han dado seguro y te han dado seguridad en tu proceso de reinventarte y de morir de muchas formas para ser una nueva Olga. ¿Qué consejos tienes para las personas que nos están escuchando? Que sé que eres una experta y me has ayudado muchísimo a mí a cambiar mis hábitos también con el dinero. Y han sido cosas muy básicas como empezar a hacer las cuentas de cuántos cafés me tomaba afuera, empezar a meterme en mi cuenta de banco y decir en qué me estoy gastando la plata, porque uno, y más los latinos, somos como, ¿qué? Eso no es nada, yo me gasto esto todos los días y después cuando miras la cuenta ya no tienes plata. Entonces me gustaría que los consejos que me has transmitido a mí, aprovecháramos este espacio para que se los transmitas a las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Cómo empezar a darte tú mismo seguridad con tus finanzas y empezar como este gran camino de asegurarte en medio de tanta vulnerabilidad? Bueno, yo el consejo que les doy es primero educación, que no se cierren, que donde vean la oportunidad de que se eduquen financieramente, que lo hagan. Que hay vehículos financieros donde podemos conseguir la libertad, que nosotros podemos también tener una libertad financiera, que podemos cambiar nuestra vida, que podemos tener una buena jubilación,
que podemos con el ahorro, podemos cumplir una meta y que sí podemos ahorrar, que empiecen de a poquito, es que no tienen los grandes, los pequeños hábitos, las pequeñas cosas, tú las haces de a poquito, porque de la noche a la mañana no van a cambiar su patrón y pensar que lo pueden hacer, o sea, si pueden 10, pues cojan de a $10. Cómo empezar a ver el ahorro como algo lindo en la vida y no como un sacrificio, cómo empezar a cambiar como todas esas dinámicas autodestructivas. Bueno, primero es tú saber cuál es tu patrón del dinero. Un libro que yo recomiendo mucho es Una mente millonaria. Yo creo que me lo he leído 7 veces. Ese libro para que nos pongamos a pensar cuál es mi patrón con el dinero. Segundo, tener una meta. O sea, ¿por qué quiero ahorrar? ¿Qué quiero lograr con ese ahorro? Para que no lo vean como un sacrificio. Sí. Entonces, yo voy a empezar a ahorrar porque quiero viajar. O yo voy a empezar a ahorrar porque quiero jubilarme. Porque yo quiero trabajar hasta los 50 años. No quiero repetir el patrón de mi familia, de mi papá y de mi mamá, que nos tocó mandarle dinero para que ellos tuvieran una vejez digna. O sea, no quiero repetir eso. O sea, lo primero es tener tú una meta. Cuando tú te haces una meta, ese ahorro no se te hace tan como, ay, ¿por qué tengo que ahorrar? Porque tú ya tienes una meta, tienes una misión que la puedes cumplir. Y es muy importante hacer un presupuesto, saber cómo están tus finanzas, saber qué tengo, saber qué debo, en qué me estoy gastando mi dinero, anotar todo, porque cuando tú anotas, lo escribes, te das cuenta, decir, ¿cuánto me estoy gastando en café? Con ese café puedo hacer una inversión o puedo ahorrar o en tanto tiempo puedo tener la cuota inicial para mi casa. Entonces, el presupuesto también es algo supremamente importante. Y si tuviera hijos pequeños, les inculcaría desde ya, porque donde a mí me hubieran, donde yo supiera todo lo que sé ahora, que yo digo, ay, güey, madre, ¿yo cómo puedo devolver el tiempo? Yo quisiera devolver el tiempo porque no quisiera estar acá con 45 años y tener que ahorrar todo lo que no ahorré desde joven para poder tener un retiro digno. Entonces le enseñaría a mis hijos, como los asiáticos, que desde pequeños le meten esa mentalidad que cuando ellos empiecen a recibir dinero, lo primero que van a hacer es ahorrar el 10% de lo que se ganan. O sea, que uno se tiene que pagar uno mismo primero, porque ese es el ahorro. Y eso es lo que o sea, va a tener va a poder lograr una libertad financiera, porque si no va a ser esclavo del dinero toda la vida. Entonces eso también es algo muy importante, que las personas que tengan hijos les empiecen a inculcar eso y que aprendan, que investiguen, o sea, que aprendan que hay muchísima información y que se sepan asesorar, pero que hagan primero una base financiera. Hay algo muy lindo que me has enseñado y es cómo aprender a pagarte tú mismo a través del ahorro y aprender a ver el ahorro como una gran inversión en tu vida, como un proyecto, como algo que te motiva. Y justo se me viene una relación, como que conecto algo, y es el tema del amor propio, ¿no? El amor propio es el menos común de todos los amores. Es el que más nos cuesta tener. Es fácil, creemos amar siempre a los demás, creemos ser buenos dadores, siempre queremos ayudar, siempre queremos servir, siempre queremos ser las mejores mamás, los mejores papás, pero cuando te pones a hacer un análisis del amor que te das a ti mismo, de la forma en la que te hablas, de lo que te das a ti, yo creo que todos, la mayoría, si no estamos en medio de un proceso de sanación, la calificación es muy baja, e inclusive en medio de un proceso de sanación, también te sigues dando cuenta que es muy difícil tener una buena autoestima, que es muy difícil aprender a respetarte, a quererte, a verte, a valorarte, a amarte. Entonces siento que el tema con el dinero está muy conectado al amor propio y es muy bonito lo que dices de aprender a pagarte primero. Y yo quiero que eso le resuene a las personas que nos están escuchando,
porque es una forma de premiarte. Uno no se premia con un par de zapatos, uno no se premia endeudándose en una tarjeta de crédito, uno no se premia metiéndose en cosas que no puedes pagar, porque al final es generarte un dolor. O sea, te premias ahora y después vas a sufrir un montón, te va a dar estrés, te va a dar depresión. Hay gente que se mete en tantas cosas y se abruman tanto que lamentablemente llegan hasta suicidarse cuando no pueden con sus vidas, porque todo se vuelve una montaña de cosas que en algún momento no puedes sostener. Así que es muy importante que nos quede esa lección que nos dices, esa palabra tan bonita de aprender a pagarte primero, aprender a valorarte y a pensar que si no tienes esta estructura financiera, pues es una forma de no darte amor, de no reconocerte, porque te estás generando un problema futuro en donde te estás generando un sufrimiento de presente a futuro prolongado si no se cambia el patrón. Así que qué lindo, después de ver esto vinculado, el tema del dinero al amor propio y aprender a ahorrar y a pagarnos, ¿qué puede hacer una persona para empezar a poner ese dinero en un lugar en donde sea productivo? Y como estamos pensando en términos de inversión, me imagino y me has enseñado además que las cuentas de banco normales pues no son muy fructíferas. Bueno, eso es otra cosa que no sabemos, porque no sabemos qué es el interés compuesto, no sabemos si existen las cuentas indexadas. Entonces, al no saber eso, que podemos poner a trabajar nuestro dinero para nosotros, cometemos el error de tener ahorros y de tener los ahorros en el banco. Y ahí cometemos un error muy grande porque el dinero ahí no nos está creciendo. Entonces, por eso volvemos a lo mismo, que es lo importante, la educación financiera, que busquemos educación, que preguntemos qué es un interés compuesto, que preguntemos qué es una cuenta indexada, que preguntemos cuáles vehículos financieros existen, que siempre busquen un profesional financiero que más que comprar un seguro, es que los asesore y que les ayude a construir primero su base financiera y que les cuente de todos los vehículos y estrategias financieras que existen. Buenísimo, bueno, y aquí también para las personas que nos escuchen, pues ya tienen tu información. Estoy muy agradecida de que hayas compartido con nosotros tu proceso de sanación y que hayas encontrado a través de la pérdida la forma de estabilizar tu vida, de verle ese lado bonito a la palabra seguro de vida, y cómo estás cambiando vidas a través de los seguros de vida. Muy, muy orgullosa de ti y espero que puedas seguir ayudando a miles de familias latinas y que puedas seguir haciendo cosas maravillosas por ti, por tu familia, por todos nosotros y por todas las personas que tienen el gusto de conectar contigo. Amén, hermanita, que así sea, y todos los días es un reto. Todos los días sale el sol y todos los días es una nueva oportunidad para volver a nacer. ¡Divino! ¡Gracias! ¡Love you! Ay, no. Multiplicando y se va volviendo como una bolita de nieve. Mami, va a salir. Tengo que entrar a grabar la entrada de mi mamá en calzones. Pues claro, ella le de todo el culo. Ay, bueno, chao.